Hoy vamos a reaccionar a los 100 pozos de MRBEAST, pues tengo ganas de ver qué ha hecho. Y vamos a reaccionar. A ver. This is the first of 100 wells we're gonna build in this video. Oh, water! Oh, crap! You just witnessed a small village in Kenya get access to. Hostia, loco. Yo no sabía que los pozos hacían así. O sea, es bastante loco porque yo no sabía que los pozos se hacían así. O sea, metiendo y de repente, ¡puf! ¡Agua! ¿Cómo te pensabas que era un pozo? Coño, empiezas a acabar, hasta que encuentras agua y... No lo sabía. Bueno. Unlimited clean drinking water in less than a second. One down, 99 more wells in Africa to go. You're gonna love this video. Combined, these 100 wells. Hostia, loco, esto es increíble. Esto es increíble, tío. It's not expecting this. Thank you for the welcome. Claro, los niños locos le están poniendo agua. A saber cuántos kilómetros tienen que andar los niños estos para un poquito de agua, ¿sabes? I appreciate it, everybody. This village threw a welcome ceremony with their water, which is from this river. That's extremely unsafe to drink. Hostia, tío, de ahí. Menos mal que harían hacer algo por el bien de la humanidad. Tío, literal, básicamente lo estaba comentando antes con Paula y es que ha hecho literalmente lo que ningún gobierno ha hecho. ¿Sabes? O sea, es muy fuerte, ¿eh? lo que ha hecho este pavo. Los cojones tiene MRBEAST. Me parece increíble que un youtuber haya hecho esto, cosas que debería haber hecho cualquier gobierno, o la ONU, o Naciones Unidas, lo que sea, ¿sabes? Cualquier superpotencia de esta que no ha movido un simple dedo, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver. Un simple dedo, porque todo eso es simple. Your students used to get water from? Yes. This is crazy. Yeah. You know, students complaining of diarrhea, infections. Dios, que sacan el agua de ese río. ¿Tú estás viendo ese río? Dios, ¿tú estás viendo ese río, loco? Esto es lo que bebe. Buah, antes de que llegara MRBEAST. Joder, qué asco. Yo te digo una cosa, si MRBEAST sigue este camino va a acabar suicidándose. Yo lo he pensado. Y si MRBEAST sigue este camino, yo creo que suicidándose no, pero lo van a matar. Y lo van a matar a hartos cargos del gobierno, ¿eh? Igual que a Frank Cuesta, lo que yo pienso. Frank Cuesta solamente dice verdad tras verdad tras verdad. Es que, ¿sabe? Claro, no interesa. ¿Sabe qué pasa? Que los gobiernos no han tocado este tema del agua en Kenia y todo. Hace que este problema se solucione, ¿vale? Ellos no lo han hecho por el simple hecho de que no les conviene. Pero ahora llega un pavo multimillonario y lo hace. ¿Qué conlleva eso? Que probablemente lo busquen, y a lo mejor esto no importa, pero si se meten otros temas como, yo qué sé, imagínate que ahora coge y se busca un grupo de científicos súper tochos y descubre la cura contra el en plan, eso es, y él lo subvenciona, él paga el estudio. Y lo sacan. A MrBEAST lo matan. Lo matan porque no conviene. Dirán que estaba depresivo y aparecerá muerto un día. Y dirán que se pasó con las pastillas. Literal. Básicamente eso fue lo que le pasó a Vichy. Y a Vichy nunca en su vida había probado drogas. Así que, imagínate. Pero bueno. Like typhoid, because this is the water we've been using, so we try to treat, but you see, look at it, you know, but at the end of the day, life has to move on. You have to get some water anyway. This situation is obviously extremely sad. These children's lives are being limited and sometimes cut short from being forced to drink unsafe water. But at least for this village, we're gonna put an end to it right now. Este es el octavo pozo, no el noveno pozo, ¿no? Pero yo también una cosa te digo. Picha, coge el agua e hierve antes de beber. Hombre, a ver, Jesús, yo creo que esa agua, aunque la hierva, yo creo que eso tiene más bacterias y más... Es que está marrón el agua, colega. It is raining! It's beautiful! After the water comes out of the ground, it's fed into enormous barrels like this one. And once they're built into the water towers, all of the neighboring villages will not only have clean drinking water, but a pressurized water source as well. Which, in short, loco, ves, esto es lo que tú estabas diciendo, Jesús. Dios, las meten en torres de agua y las depuran. Claro, es que, hombre, no va a sacar... Es que al final da lo mismo que lo mismo da. Si sacan el agua del río, que está el río hasta arriba, de microbios, y terminan haciendo un pozo y bebiendo agua del pozo que también tiene microbios, si no hace una depuradora es pana. Hombre, ya te ahorra la caminata. La cosa es hacer depurar, ¿no? No va a dejar que... Hombre, ya que va a hacerlo, lo hace bien. Las cosas como son, pichacos. Claro, puramente, es que es así, ¿eh?
means no more doing laundry and unsafe water. And alright, here we go, under control. We built 20 more wells in Kenya, and after so you know how we built these first 29 wells, we used this giant drill to dig hundreds of feet into the ground, past the polluted sources and into an enormous aquifer of pure drinkable water. After that, we spent time installing pipes so that people all around Africa can access water from spigots like this one in Nairobi. Tío, tan difícil era hacer esto. Dios. Provide a day. 3,600 gallons a day. Not only will this well cover the 400 kids at this school, but literally the entire neighborhood and village around this school can use this well. We say thank you for the water. Oh, no problem. This thing can basically pump non-stop for 30 years. You would think that having an effect of this magnitude would require the resources and funding of a large government, but that's not true. Solving this problem is possible, and some... Tío, qué locura, ¿me escuchas lo que ha dicho? No solo ha hecho eso, sino que el tío dice que se puede pensar, pues yo es lo que pensaba al menos. Tú te puedes pensar que hacer algo así requeriría en plan millones y millones de euros, de dólares. Y el tío ha dicho que no, que en plan que es algo que a ver, que sí, que valdrá dinero, pero no a escala nacional de que se tengan que meter gobiernos a subvencionar con dinero del Estado ni nada de eso. Que básicamente no es saber de los juegos poner los pozos. Ahí estamos. And something humanity should all be putting effort in to fix. What's the secret of success? To be honest, just find something you love doing and do it for a long period, and eventually you'll succeed. So I'm gonna bring it super close. See? Y ya estaría. Si un tío solo con su dinero ha hecho eso, cualquier gobierno lo puede hacer. Mira, si un tío solo con su dinero ha hecho eso, los gobiernos pueden poner hasta piscina ya si quieren allí. Pueden poner hasta piscina con socorristas. To install a well for this village, and this village, and these 12 other villages. And while we were finishing these wells, we were also able to update one of their schools with brand new computers. How are they liking it? They like them. Tío, es que es eso, tío. ¿Pero de qué le sirve ponerle agua o facilidades a gente que no le interesa? Exactamente, es que eso es lo que estábamos hablando antes, no interesa. Es más, y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, que MrBeast probablemente empiece a tenerlo en cuenta los gobiernos y eso, en plan, tío, está empezando ya a tocar cosas que no ve, como sequía, como ya se está moviendo por sitios que él no debe moverse, que es lo que he dicho. Si ahora coge un grupo de científicos súper grande y quiere descubrir la cura contra el cáncer y la descubre ese grupo y está subvencionado por MrBeast ya llega el tío y dice, mira, pues ya os he puesto agua, voy a poner hasta un ordenador para que hagáis unos loles, ¿eh? Ha puesto una redlang, me imagino. Glad to see it turned out well. And we also updated the classrooms with new furniture, installed shelves and filled them with new books, donated a soccer ball for every student. Un balón para cada alumno, chaval. Y tenía yo en mi colegio un balón para 5 clases y era de goma espuma. Te mojazo de agua, eso era la muerte. Agua, barro y balón de goma espuma. El asesino de los recreos. MrBeast acaba de crear, sin saberlo, otro futuro jugador de Madrid. And even put modern whiteboards and projectors in all the classrooms. Do you guys like the projector? Hostia, ha puesto proyector y todo, tío. We were using a chalk and then a lot of glass, but today everything is clean. We truly appreciate it. No problem. It's the least we could do. But then when we flew out to the site of the 45th well, they had it even harder. Every time they need to get water, they need to take a treacherous mile-long hike through the jungle. And that mile-long hike also happens to be on a giant mountain. I wake up very early, about 4. Tío, que cada vez que quieren agua tienen que meterse en la jungla. Tío, se levantan sobre las 4, se van en una caminata de 1,5 kilómetros, se meten por la jungla, aún sabiendo de que le pueden hacer counter jungla. No, hombre, aún sabiendo que puede ser súper peligroso porque el picha te está metiendo por mitad de la selva. Le puede pasar cualquier cosa. Cogen el agua y vuelven otro 1,5 kilómetros. Oh, piche, y me da pereza bajar la escalera para coger agua. Me siento una mierda. Somos una mierda. 1,5 kilómetros para llegar a cogerla, para agarrarla, por si acaso, y volver otro 1,5 kilómetros para tu casa. O sea, estamos hablando de 3 kilómetros y uno con una garrafa llena de agua, o las que lleve. Y todo esto por la jungla, intentando que no te mate ni un león, ni un gorila, ni nada. Dios, qué corgadera, tío. O'clock so that I can fetch water for the school. We are not safe fetching water here. That place is very slippery. Chances of getting an injury is very high. So while we worked on their... Claro, y encima es de hecho montañoso, o sea que se pueden hasta caer, tío. Qué locura. Well, the community took me to see how they currently source their water.
estamos acostumbrados porque hemos nacido en país con las comodidades que tenemos, pero ojo, ¿eh? Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que los países tercermundistas, por las malas instalaciones, malas cosas que tienen, en plan, y la falta de recursos, eso crea muchas enfermedades. Entonces, tío, ya partiendo de ahí, partiendo de las necesidades básicas, ya carencia en salud. Y la salud es lo primero. Entonces, volvemos a lo mismo, es que es la pescadilla que se muerde la cola al final. Water. You guys would have to make this trip. If 200 students did this every day, how hard could it be? It could be very hard. He entendido la broma, ¿vale? Pero yo creo que no era ni el lugar ni el momento de hacerla. ¿Qué ha dicho? Y ha cogido Mr. B y ha dicho, ha cogido una garrafa y ha dicho, esto es lo que tienen que hacer los estudiantes 2 veces al día. Y ha dicho, sí, y ha dicho, bueno, si 200 estudiantes hacen esto 2 veces al día, no tiene que ser muy costoso, en plan, no tiene que costar, como que no tiene que costar mucho que haya agua, ¿sabes? En plan, yo qué sé, ha hecho una broma muy rara. Y ha cogido el hombre de allí y le ha dicho... bestia es un trolazo. Y ha dicho como que sí, cojones, que es costoso, lo va a hacer costoso. It's actually surprising how difficult this hike was. And these people go through all of that just to get to the spigot. That's water is still Yo, todo esto 2 veces al día, colega. unsafe to drink. This is where you guys get your water from normally? Yes. And filled with water, these jugs can weigh up to 40 pounds. 1,5 kilómetros. O sea, espera, 1,5 kilómetros, ¿vale? Por un sistema montañoso que está rodeado de jungla, con peligro, con deslizamiento, con 2 garrafas, grandes, con el sol, con todo para llegar a ese tubito. Hostia, loco. Qué puta barbaridad. Claro, es que dice tú, llega una cascada. No, llega a ese tubito. Ya no me creo más de bajar las escaleras. Which is insane. The ladies can carry 2 of those. Oh, I totally can as well then. And as soon as these jugs were La masculinidad frágil de Mr. Beast. filled, it was time to head all the way back up. Hurry up, let's go. He's not even sweating or anything. I got it. And now, instead of Tío, es que encima el agua esa no está limpia del todo. Es que el agua esa es otra mierda. from the school. So, O sea, 1,5 kilómetros, ¿vale? De ida para por sistema montañoso, como que te puedes resbalar con 2 garrafas de esas enormes, que te puede atacar un león, un tigre, una serpiente. Llegas al tubito ese de mierda y encima, para colmo, el tubito de mierda, el agua que te tira no es ni limpia del todo, tiene microbios y un montón de porquería, tío. Ya otro 1,5 kilómetros de huerta, esperando a que no te ataque ni una serpiente, ni un león, ni un tigre, ni un oso panda, yo qué sé. I can just fill it up here now. I'm too tired. and so we were on our way to the next village where we built our 46 well, but we ran into a little problem. We found out that this village is divided in half by this huge, dangerous river. It may not look like much now, but when the rainy season comes, the water comes up this high and literally swallows this bridge. And why this bridge is such a big deal? Escúchame, no sé qué me ha flipado más, lo mal que está el puente o el pedazo de CGI que ha usado para recrear cómo sacar el puente. Increíble. La edición es brutal. Es que la edición de MrBeast es yo que... Bueno, el editor que tendrá MrBeast editándole. The village is over there, the hospital and schools are over there, so they're crossing this bridge multiple times a day. Despite how dangerous this bridge is, it's their only option. O los editores. River, when it is swollen, it can sweep away people, students, or even animals. In the recent past, we have lost about 3 people trying to cross this river. This loss of life is insane and absolutely unacceptable. The moment we heard about this, MrBeast llega ahí para hacer pozos, ¿vale? Y da una huerta y dice, Kio, el puente este está fatal, ¿vale? Y coge y se va a poner a cambiarlo, ¿vale? Porque ya me he hecho spoiler. Yo he visto que ha cambiado el puente, pero el que vino antes a hacer el colegio y a hacer el hospital no pasó porque ha dicho que la aldea está en un lado, tienes que cruzar el puente y llegas al otro lado de que están el hospital y el colegio. El que fue a hacer el colegio y el hospital no dijo, tío, este puente es una mierda. ¿Por qué no? Que nos sobra cemento y ladrillo porque no hacemos un puente en condiciones. Pues ninguno se le ocurrió a MrBeast. Pero si MrBeast ha dicho que todo lo que ha hecho ahí en África no tiene que ser tú una ONG Un milurista, ni Aaron, un milurista panza. we knew we had to help. So while we started work on a new bridge that would let them reach their well, we then traveled over 2,000 miles from Kenya to the country of Zimbabwe. Y yo se ha recorrido África entera, ¿no? Esto es lo que yo no... Y yo por el hospital está de puta madre hecho, ¿eh? Yo solo lo digo.
village. How many kids do you guys give birth to a year here? In a month, about 50. Do 600 births a year? Communities all across Africa. So we built more wells in Uganda, Somalia, and Cameroon. If you want to see more of what Yo estoy en Somalia. we did in Cameroon, there's a whole video about villages. Really made me reflect on the importance of building wells, how it brings water to farms to feed the hungry, how it provides clean conditions for hospitals, and most importantly, how it helps the children of this next generation live long, healthy lives and build the future for all of these We communities. await a new dawn of clean drinking water. Water is life. And with some help from the locals, we finally finished a Yo, impresionante, ¿eh? O sea, yo me está poniendo todos los pelos de punta. Porque ahora he dicho, yo estuve en Somalia. new bridge that this community can use for the next 100 years. Lives has been saved, families, Se ha hecho un puente de hierro, colega. Ha pasado de madera a hierro, ni piedra. families will come together, the worries will be gone. The 100 wells we built in this video will change a lot of lives, but not enough. Which is why before you go, I want to urge you all to go to beastphilanthropy.org/wells or click the link in the description and donate money if possible. We're literally not profiting a dime off this video. 100% of the money we raise is going to go towards building more wells like you saw in this video all around the globe. I know it's weird that a YouTuber has to do all this. ¡Hostia! Acaba de decir MrBeast que el 100% del dinero recaudado en este vídeo va a ir a construir más pozos como los que ha construido. O sea que no va a monetizar nada. Stuff, but someone's got to do it, and if no one else is, we're gonna do it. As you can tell, it really does change the lives of the communities where we build them. And finally, Well 100. Oh my god, I'm so sorry. Increíble. Yo pienso que es un tío que no le falta dinero, le sobra, más bien, le sobra el dinero. Y no creo que le haga falta monetizar este vídeo para recuperar, ¿sabes? Lo que ha invertido. Y además creo que yo tengo un triple y creo que no puede existir una persona que vea esas condiciones, que haga 100 pozos y que diga el dinero que monetice de ese vídeo va a ir para mí. No creo, en plan, lo que ha hecho MrBeast. Enorme y ayuda a un montón de gente, obviamente, le sobra el dinero, es normal. Si la ha hecho para decir, mirarme, soy MrBeast, estoy ayudando. Bueno, a mí me da igual, la ha hecho, ¿sabes?